todos. Gracias por estar acá con nosotros. El día de hoy, ayer tocamos el tema de la fe. Hoy quiero tocar un tema que se llama el tercer día de la peste o el tercer siglo de la peste o último siglo. Quiero hablar un poco sobre esto y voy a esperar que se conecten algunos. Voy a esperar que se conecten porque quiero hablar acerca de este tema muy importante, de mucho interés, y creo que es importante que tomemos en cuenta estos detalles y que podemos estudiar un poco más, ser un poco más detallistas, estudiar la palabra de Dios con más detalle, porque a veces creo que no lo estamos haciendo. Y yo lo que quiero es dar un poco usted puede informarse un poco de la palabra de Dios, de una manera actualizada, de una manera fehaciente, actualizada, y que usted pueda estar como al día. Eso es el objetivo. Y para eso me quiero remitir en un libro de la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24. Este libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, es muy importante que tomemos en cuenta, y esto es para los últimos días prácticamente en los últimos tiempos de David. Les voy a explicar lo que ocurrió en ese lugar. David, en este capítulo 24, prácticamente es incitado para que pueda censar al pueblo, hacer un censo, a ver con cuántos hombres contaba, cuando él sabía siempre que Dios no es para saber números, porque Dios no trabaja con números. Espero que se conecten más personas para que puedan saber de este tema importante. Entonces, David lo que hizo fue que censó el pueblo. Vamos a ver. Y lo hizo desde Dan hasta Beerseba. Y este censo se llevó a cabo. Él le dijo a Joab que hiciera ese censo, y él lo hizo. Y por haber hecho este censo hubo un problema, y vino el profeta a David. Vino Gad y le dijo a David: porque censaste el pueblo, o sea, tienes 3 opciones, 3 castigos, tienes que decidir uno de ellos. Dios te manda a decir qué prefieres: 7 años de hambre o 3 meses de persecución o 3 días de peste. ¿Qué prefieres, David? David dijo: dura cosa es esta la que me estás diciendo, porque tenía que decidir una de ellas. Imagínense esta pregunta difícil. ¿Qué deseas, David? ¿Qué castigo prefieres por haber censado el pueblo? 7 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de pestes. Y David contestó: prefiero caer en manos del Dios vivo. Prefiero los 3 días de pestes, porque Dios tiene misericordia y el hombre no tiene misericordia. Entonces David tomó esa decisión. Y cuando hizo esta decisión, murieron 70,000 hombres a David. Ahí comenzó la peste. Pero hay algo interesante que ocurre cuando David está en esta situación. David está sufriendo. Perder 70,000 personas es algo catastrófico. Y vamos a ponerlo en este contexto actual. Vamos a ver, estos 3 días que está hablando David. Recuerden que para el Señor un día pueden ser 1000 años. Un día para el Señor pueden ser 500 años. Un día para el Señor pueden ser 100 años. El punto es que un día el Señor lo tiene especificado.
Y en este concepto que David está en los 3 días de pestes, esto me hace recordar a mí los últimos 3 centenios que estamos viviendo nosotros. Estos últimos 3 centenios, por ejemplo, en 1818 a 1820 ocurrió lo que es la peste negra y murió unas cantidades de gente, increíble cantidad de gente, de personas. En 1918 a 1920 ocurre la famosa gripe española. También se dio. Es el segundo siglo. O sea, el segundo día. Y viene un tercer día, 2020, la pandemia. Nunca en la historia, usted había visto las playas en tiempo de Semana Santa desoladas. Estuvo desolado. Es la única vez en la historia que usted pudo ver esto. Nunca más va a haber ese fenómeno usted. Ese fenómeno fue un fenómeno importante haberlo visto en el tercer siglo, en el tercer día. Pues en ese tercer día se encontraba David. Y David lo quiero llevar de un lado a otro, porque ese tercer día de David, de la peste, representa el último siglo. Este siglo que estamos viviendo. Siglo XXI. Este es el último siglo. No sabemos el día y la hora. Eso estoy claro. Pero este que estamos viviendo el último siglo es el último siglo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí lo dice. Es el tercer siglo. Y le voy a explicar lo siguiente. Cuando está David, en ese tercer día, se le apareció el ángel del Señor a la par de la era o la tierra de Araúna. El Araúna, el Jebuseo. Escuche bien esto. Araúna, el Jebuseo o Ornán. Araúna u Ornán. Usted en unas partes la va a encontrar como Araúna y en otra parte como Ornán. Cuando usted la busca, esa palabra, Araúna, ¿quién es Araúna? ¿O quién es Ornán? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién es? Ornán pertenece a los jebuseos. David siempre peleó con los jebuseos. Siempre peleó con este tipo de estirpe y que representa un tipo de pueblo que representa la parte demoníaca con la cual pelea siempre David. Y David está en el último momento de pelear con este jebuseo, pero ya no es una pelea como antes. Es diferente. Es diferente. Ya no es peleas como antes, ya no hay guerras. Esto es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque ellos se acercan a Araúna, el jebuseo, el que tiene todo el terreno, y se llama la era de Araúna. O sea, el pedazo de tierra, la tierra, el terreno de Araúna, el jebuseo. Y David va y le compra, le dice a Araúna que quiere comprarle ese terreno que él tiene. Entonces, Araúna se lo ofreció. Señor, mi rey, ¿por qué usted viene? ¿A qué se debe la honra? ¿A qué tengo la honra de que usted venga conmigo? Entonces, cuando David le habla de la tierra, le dijo, no, yo se lo puedo dar. No, le dijo David. Yo necesito este terreno para sacrificios para mi Señor. Entonces tiene que costarme este terreno. Tiene que costarme. Quiero que me lo vendas a precio. Tú pon el precio, Araúna. Y Araúna le dijo, bueno, 50 ciclos de plata. Está bien, dame por eso. Y Araúna le vende la tierra a David. Entonces, David agarra la tierra y David comienza algo importante aquí, los sacrificios de comunión en este lugar. En ese tercer día, en ese último día de la peste, David comienza a hacer sacrificios de comunión. Ahora,
¿qué significa Ornán o Araúna? Eso es un lenguaje oculto que está en la palabra de Dios y quiero que usted lo vea, porque es la primera vez que lo va a escuchar. Y gracias a Dios por que Dios da la sabiduría y gracias por ser médico en este momento y saber algunas cosas de medicina, pero sobre todo lo que viene del Señor. Las palabras Araúna u Ornán, hay 3 letras ahí implícitas. A-R-N. Y dele vuelta con Ornán o R-N-A. Estamos hablando de cosas finales. Pero está en un lenguaje bíblico que está en 2 Samuel, capítulo 24. Yo sé que algunos van a ser escépticos en pensar esto. No estoy para perder el tiempo en esto. Lo que sí quiero es que quede claro para muchas personas que 2 Samuel, capítulo 24 es muy revelador. Es importante que usted pueda tomar en cuenta esto. David le compró la tierra al Jebuseo. Se la compró. Y él la tomó para hacer sacrificios de comunión en ese tiempo para que terminara la peste. Miren qué interesante. No fue que el Jebuseo se lo dio. No, él compró. Porque David quería tener el control. David tenía que tener el control. No es que el Jebuseo, Araúna, tuviera el control sobre David. No, David controlar. Y este es el punto. Entonces, nos vemos en una situación aquí que hay una revelación aquí. Araúna, u Ornán, y realmente no se sabe mucho de este Jebuseo. Los Jebuseos son los espíritus que prácticamente en la tierra de Israel se encontraban. Estas personas son personas con las que luchó siempre el pueblo de Israel. Y Araúna, el Jebuseo, es el último, pero ya no pelea con guerra, sino que aquí David prácticamente le compra, porque esa tierra es para poder sacudir los granos del trigo. Entonces, y después en esta tierra se hace el templo de Salomón. El templo de Salomón se hace ahí, se lleva a cabo por parte de Salomón. Primero se hizo los sacrificios de paz, de comunión. David los hizo ahí para hacer sacrificios de paz, para paz. Comunión para tener paz con Dios. En el último día, este es el último centenio. Este es el último centenio. Pero aparece el ARN aquí. Araúna, ARN, u Ornán, o RNA. El que tiene oídos que oiga. Y estamos en el último tiempo de la peste. Estamos en una peste. Y estamos también ante un RNA mensajero. Por eso se llama Ornán. Ornán. Realmente el pueblo del Señor tenemos un código especial del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único gen. Ese gen entra en usted, entra en mí, cuando yo le recibo, cuando yo me arrepiento de mis pecados y le recibo a Jesucristo en mi corazón, viene ese gen espiritual a mí. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque me hace una nueva criatura de su ADN, no ARN, ADN, el original, no la copia. Jesucristo ya nos lo dio a nosotros cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día entre los muertos. Esto es el poder para la iglesia, para los cristianos. Este es el poder. Nosotros hemos vencido juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, cuando hemos creído en Él, como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas.
tenemos que demostrarlo hasta el momento final, que realmente somos de Jesús, somos de Cristo, porque no vamos a doblegarnos. Somos de Jesús, tenemos el gen original, el ADN original, no ARN, el gen ADN de Jesús. Ese gen, cuando a uno lo injertan, cuando se injerta una planta que no da fruto, o una planta de mal fruto, lo que ocurre es que se pone en injerto. Y ese injerto en la planta, lo que va a ocurrir es que va a hacer que la planta que no producía nada, ahora produzca fruto más grande, fruto jugoso y fruto resistente a las enfermedades. Ese es el punto. Jesucristo nos ha hecho resistente a las enfermedades, porque el poder de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Es para todos. Estamos en el último tiempo. No piensen más cosas. No sé cuándo es el día, solo sé que es el último tiempo, último centenio. Cuando Jesús habló del centurión, un centurión de la italiana, dice la palabra de Dios. Este centurión aparece en el libro de Hechos, capítulo 10, y también aparece en el libro de Lucas, capítulo 7. Y este centurión mandó a decirle a Jesús con dos ancianos de la iglesia, de la sinagoga, que el siervo del centurión está enfermo. Entonces Jesús fue a ayudar a esta persona, pero el centurión después manda dos amigos. Manda unos amigos para decirle a Jesús, no soy digno para que entres en mi casa. No soy digno para que entres en mi casa, Jesús. Solamente di la palabra. Solo di la palabra. Y será sanado. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo a él, va, ven, viene. Y cuando le digo esto, lo hace. Y Jesús dijo, no he hallado tanta fe como este hombre en Israel, en todo Israel, como la fe de este hombre. Pero el centurión significa algo aquí. Los centuriones tienen una como diadema en esta zona, como un cepillo, pero que va como de la oreja a la oreja. Los tribunos lo tienen como de la frente hacia atrás, un como cepillo en su casco. Pero aquí está hablando del centurión. El centurión es esto. Un centurión maneja 100 hombres a su cargo. El centurión aquí representa esto. Los últimos 100 años, donde la fe se ha estado incrementada en gran manera. Y como dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es algo fundamental y por eso ayer les hablé un poco de la fe. Y ahora me fui un poquito más adelante. Pero quería introducirlos en esto. Cuando David hizo lo que les estaba explicando acerca de haberle comprado al jebuseo, a Araúna, y les dije que los jebuseos estaban en Israel. Cuando peleaban contra ellos estaban alojados en la parte central, en el corazón de Israel. ¿Y qué hacen los jebuseos? Los jebuseos lo que hacen es, número uno, culpan, acusan y separan. Eso hacen los espíritus de los jebuseos. David, cuando
estaba la tierra del Jebuseo que David tiene en el tercer día de la peste. David le compra, está comprada esa tierra. No puede el Jebuseo venir Ornán a decirle, hey, no, está comprada, ya está comprado. Jesucristo vino a morir por nosotros con su sangre preciosa, compró, te compró a ti, me compró a mí, pero es necesario que yo crea. Si no creo, entonces estás en serios problemas. Estás en serios problemas porque tienes que creer en algo. O en la vacuna o en Jesucristo. O crees en el ADN original o crees en el ARN mensajero copia. ¿Qué quieres? Necesitas decidir. Es Biblia y ciencia. Necesitas decidir esto. Esto no es juego, esto no es algo fácil. Necesitas decidir. Esto es una decisión. Momento de la decisión. Necesitamos tener fe, como el centurión, la fe del centurión. Este es el último tiempo de la fe. Este es el último tiempo de la fe. Periodo de la gracia de Dios. Todo es gracia. El Señor lo dio, ya lo hizo. Él murió en la cruz por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo creer. Tenemos que mirar hacia la cruz. Hacia Jesucristo es levantado. Pues tenemos que ver. Así como el pueblo de Israel se salvó de las serpientes, con solo que Moisés puso en un asta una serpiente y que todo el que mirara a la serpiente iba a quedar sanado. Es necesario que levantemos nuestros ojos a Jesús para que seamos sanados, para que podamos vivir eternamente. El ADN es la clave. Exactamente, hermana Yulisa, el ADN no puede ser alterado. El ARN, sí, el ADN de Jesús, no. Porque el ADN de Jesús, Dios envió a su Hijo y puso ese gen, ese único gen, en el vientre de María. Para que pudiéramos nosotros llegar a tener, como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es dado. Un niño nos es dado. Isaías 9:6. 9 en gematría, 9 es la verdad. 6, hombre. La verdad vino en forma de hombre para darnos vida a nosotros. Entonces tiene que entender esto. Ahora, voy a saltar un poquito de esto y voy a irme al libro de Génesis 34. Génesis 34 es muy revelador y muy importante. Porque Génesis 34 habla acerca de lo que es la hija de Jacob, Dina. Dina, escuche bien, Dina, una mujer que era virgen, fue violada. Dina es como decir DNA. Fue violada por Siquem. Este Siquem significa en hebreo Shechem, que significa hombro. Fue violada Dina por Siquem. Fue violada. Y Siquem, una vez que violó a Dina, que era la del pueblo de Israel, la hija de Jacob, la violó. Entonces quiso hacer algo. Papá, le dijo a Hamor, quiero que me traigas me den por esposa a esta mujer a la cual ya había violado. Entonces, el papá Hamor habló con Jacob de que quería esa esposa para su hijo, esa mujer para su hijo. Entonces, él la tenía en su casa. Y Jacob le contó a sus hijos, que eran 12, sus 12 hijos, que representan la iglesia, los apóstoles de la iglesia, y ellos se molestaron mucho, en gran manera, y lo que hicieron fue, le tendieron una trampa a Siquem y a Hamor. Los hicieron que se circuncidaran. Sí, vamos, porque le dijo a Hamor, mira, podemos hacer negociaciones entre nosotros mismos y pueden casarse nuestros hijos con las hijas de ustedes, las hijas de ustedes con nosotros, entonces podemos comerciar aquí y nos quedamos tranquilos en esta tierra. Jacob tenía que viajar a una tierra y esa es la tierra para Betel, la casa de Dios. Estaban pasando de paso por ahí cuando pasó esa violación.
Y esto fue muy triste y duro para todo el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Cuando todos los hombres estaban circuncidados, entonces ellos vinieron y al estar circuncidados en el tercer día, que estaba el peor dolor, entonces el pueblo de Israel mató, todos los 12 hijos de Jacob mataron a Siquem, Hamor y a todos los hombres de ellos. Entonces, esto es importante porque Dina es la iglesia. Dina es el DNA, Dina es la dinastía. Pero violación, ¿por qué? ¿Por qué violación? Nosotros también, el cuerpo humano, recuerden ustedes que en 1921, también se inventó la primera vacuna de bacilos, que es la vacuna de bacilos de Calmette-Guerin, que es la BCG, que está en el brazo izquierdo de todas las personas, y que en el 74 pues se hizo ya para estar en todos los canales de vacunación. Y ahora las personas pues tienen la oportunidad de tener esa marca ahí. Entonces, esa es la violación. Esa es la violación. Pero para quedarse aquí, que Dina que quieran dejar a Dina aquí en la tierra, necesita la otra. Así que es importante esto, es importante porque debes de pensar estas cosas. Dina fue rescatada. Dina no se quedó ahí con Siquem. Y se fueron, Jacob y todo su pueblo se fueron a Betel, a la casa de Dios. Estamos en el tercer día, estamos en el tercer siglo, estamos en el último tiempo. Jesús puede venir en cualquier momento. Estamos listos. La iglesia está lista. Y hay que luchar ardientemente por la fe, la cual ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 1:3. Tienes que luchar por tu fe y tienes que demostrar que eres un hijo de Dios, una hija de Dios y que lo amas con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y los tres están conectados contigo. Esto es lo que Jesús quiere. Porque no hay medias tintas. O estás aquí o estás acá. Pero no puedes decir estoy en medio. Quiero las dos cosas. Los que tenemos en Jesús. Es importante esto. Tercer día de la peste. Tercer día, tercer siglo. Y lo cual fue precedido. Jesús decía, ¿cuándo vendrán estas cosas? Mateo 24. Le hicieron unas preguntas a Jesús, sus discípulos. ¿Por qué estas cosas? Bueno, van a venir cuando ya oigáis guerras y rumores de guerras. Ya tuvimos Primera y Segunda Guerra Mundial, que son las más grandes, y han habido muchas guerras, pequeñas. Y antes que se constituyese Israel, en 1948, 14 de mayo, hubieron, de hecho, el pueblo nazi, la nación nazi, cuando dice la Biblia, se levantará nación contra nación. Es el pueblo nazi contra el pueblo Israel, para que no se levantara. Eso lo hizo el Señor. Entonces, eso está diciendo nación contra nación. Ya ocurrió esto. Vienen falsos cristos, ya vinieron. Todos los pensadores filosóficos que estaban en contra de Jesús fue en los años 1800. Hubo una influencia ideológica increíble en la filosofía dialéctica que se fundó. Entonces, todas estas cosas han afectado y ahora estamos en el tercer siglo. Estamos en el último tiempo. 72 años después de que Israel se fundó, estamos más que cercanos. Quiero decirte, ven a Jesús si aún no lo tienes. Y voy a terminar que podamos orar, hacer una oración de salvación. Si tú quieres y no conoces a Jesús, puedes repetir esta oración y decirle a Jesús que entre en tu corazón. Podemos orar. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, soy pecador, Señor. Soy pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que me limpies, Señor. Reconozco, creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó al tercer día entre los muertos. Y ahora está a la diestra de Dios Padre.
Señor, entra en mi corazón y sálvame. Sálvame, Señor. Te necesito. Y hazme luchar hasta el final. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esto, eres del escuadrón del Señor Jesucristo. Y a pelear la buena batalla. Porque esta buena batalla estamos esperando, estamos contentos porque el Señor viene pronto por nosotros, por su iglesia. Es el tiempo que Dios quiere que sigamos predicando con poder, con mayor fuerza. Recuerden el centurión, los 100 años, los últimos 100 años de la fe. Es donde nunca he visto tanta fe, dijo el Señor, como la que veo en este centurión, estos últimos 100 años. Dios está obrando y grandemente. Dios está obrando y grandemente. Así que Dios nos bendiga a todos y sigamos adelante en el camino del Señor para seguir adelante cada día en Cristo. Que Dios les bendiga y gracias por estar aquí en este tiempo corto, pero que ustedes puedan analizar este video, verlo y meditar en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias.